detectado el fin de semana ha sido precisamente la incursión de un grupo de ilegales coludidos con criminales, que son los que asesinaron a nuestros 9 colaboradores. Como le digo, se movilizó un contingente, ya el ministro del Interior ha anunciado que se va a tener un grupo importante de policías asignados a Patás, se está hablando de casi 200 policías, además de fuerzas especiales de la policía, y lo fundamental en este momento además es lograr la participación de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa ha anunciado que se está evaluando la movilización de las Fuerzas Armadas y creemos que es un desarrollo que complementaría la labor policial, ojalá con una cuota de inteligencia que permita ponerle coto a esta situación tan negativa que hemos estado. Desbordados por este crecimiento exponencial de la minería ilegal y la incursión de grupos criminales organizados, algunos de origen doméstico y otros con vínculos internacionales, que son los que literalmente han ido tomando el control de vastas zonas del distrito y sembrando el pánico y el terror entre la población. Hay que recordar que no solamente es una dimensión de inseguridad de la mina, sino lo que está ocurriendo con la población. La población ha venido sufriendo en carne propia lo que significa tener que convivir con el sicariato, con la extorsión, con la trata de personas, la prostitución, 25 prostíbulos en Patás, una población de menos de 2.000 personas. Pero reitero, necesitamos darle permanencia por un lado y por otro lado poder contar con una presencia de las Fuerzas Armadas. La policía, dada la naturaleza del problema tan compleja, no se da abasto para lidiar con este asunto. Necesitamos una presencia del Ejército y sobre todo ahora la renovación del estado de emergencia. Tenemos comisaría en Patás, aunque parezca increíble, hay un par de comisarías en Bijus y en Pueblo Nuevo, que son poblados aledaños, pero no hay una comisaría en Patás. Y aprovecho para hacer un anuncio. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Ministerio del Interior para apoyar al Ministerio del Interior en la construcción de una base policial integral usando el mecanismo de obras por impuestos. Esto va a permitir que se desplace un contingente de manera permanente en la zona, tal cual ha hecho el anuncio del ministro del Interior. Los ilegales son aquellos que están operando sin reinfo, con reinfo vencido, en propiedades de terceros. Entonces, ha sido fundamentalmente ese impulso el que ha motivado 3 proyectos de ley en el Congreso para ampliar los plazos y además abrirlo, a pesar de las consecuencias tan nefastas que conocemos ya y lo que ha ocurrido el fin de semana pasado. Nuevamente, nosotros tenemos la expectativa de que mucho más temprano que tarde los responsables de estos execrables crímenes puedan ser sometidos a todo el peso de la justicia. Aquí ya hay una confluencia de 2 tendencias perversas, un matrimonio entre la minería ilegal y la criminalidad, ¿no? Y entonces, ya en la actualidad, la minería ilegal representa la mayor fuente de ingresos ilícitos que tiene el país, superando largamente el narcotráfico, con la agravante de que es mucho menos riesgoso ser un minero ilegal que ser un narcotraficante, porque los mineros ilegales no los detienen, no purgan condena de cárcel y más bien lo que tienen es la posibilidad muy rápida e inmediata de lavar esos recursos ilícitos. Bueno, nosotros hemos evidentemente reforzado nuestra seguridad. Hemos tenido que contratar a 1.200 efectivos de seguridad a lo largo de los últimos meses, lo que ha constituido un costo muy alto para la empresa. Entonces, en este momento uno de los rubros más importantes en términos de costos, y esto precisamente por la situación de indefensión a la que hemos estado sometidos. Poderosa tiene una fuerza laboral de casi 7.000 trabajadores, a los que hay que sumarle otros 15.000 trabajadores indirectos y puestos de trabajo inducidos. Es uno de los empleadores más importantes de la libertad. Nosotros hemos seguido operando, nuestras labores no han sido afectadas y vamos a prevalecer. Yo creo que los peruanos no podemos vivir de rodillas frente a la amenaza de la criminalidad. Hemos superado otros desafíos más complejos en el pasado y sabremos salir adelante. Nosotros no vamos a claudicar en nuestro esfuerzo de construir un país mejor, en generar oportunidades laborales para los peruanos y en seguir produciendo como hasta ahora. El mensaje es: tomemos
conciencia de la serísima amenaza que se cierne sobre el país. La minería ilegal se ha convertido ya en una amenaza para la estabilidad institucional y el quehacer democrático del país. Las economías ilegales están tomando cada vez más presencia y el Congreso no puede ser cómplice de esas iniciativas. Hay que ponerle freno a esto, hay un plazo de vigencia del REINFO, ese plazo debe vencer, debe caducar y tenemos que pensar en otras alternativas que nos permitan llegar a una verdadera y efectiva formalización.